Muy buen día, tengan todos ustedes. Les habla José Eduardo Cruz Beltrán. El día de hoy quiero iniciar con una serie de conferencias virtuales, con una serie de charlas respecto a diversos acontecimientos en la historia del estado de Hidalgo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un acontecimiento muy importante en la historia del estado de Hidalgo, que es el Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, que este 12 de octubre de 2022 cumple 50 años. Para nosotros, para quienes no vivimos en esa generación, pero que somos interesados, estudiosos de la historia del estado de Hidalgo, pues es un motivo también de mucho interés, de mucha expectativa, conocer a estos historiadores que un día decidieron reunirse, decidieron formar a una asociación, un grupo de una academia, ¿no? Un centro de investigaciones, un centro docente incluso, para poder difundir e investigar la historia del estado de Hidalgo. Para ello quiero permitirme hacer una presentación respecto a algunas anotaciones que he hecho al respecto del Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, que he conformado a partir de la lectura de algunas de sus obras y también complementada con algunas entrevistas que he realizado a los miembros de aquel CEINAC. Entonces, pues bueno, quiero primero que nada comenzar con con el contexto en el que se encontraba la historia regional en México. Antes de 1972 existe una obra bueno, se publica una obra de mucho interés que es Pueblo en Vilo, de Luis González y González. Esta obra tiene un particular punto de interés o de atención porque va a inaugurar toda una corriente historiográfica, o más bien va a retomar una corriente historiográfica que era la historia local en México. Es decir, la historia regional en México ha existido desde mucho tiempo antes. Sin embargo, es la obra de Luis González y González la que va a aplicarle este rigor metodológico que hacía falta en los estudios regionales en México. Generalmente, quienes se dedicaban a la historia regional, pues eran aficionados que con otras profesiones deciden incursionar en la historia. Sin embargo, Luis González y González, ya formado en un colegio de historia, como es bueno, el del Colegio de México, el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, va a aplicar esa nueva modalidad de la historia regional y va a crear toda una corriente de interés en diversos lugares del país y por supuesto cuya influencia va a permear en entidades como Hidalgo. Se amplifica entonces el estudio histórico a las perspectivas regionales, se van a crear institutos y centros de investigación histórica en el país y en 1971, 1972 van a crearse los primeros centros de investigación entre los cuales se encuentra el CINAC. Hay que señalar que pues precisamente estas academias van a influir en mayor o menor medida a la creación del Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas. ¿Qué ocurría en Hidalgo en aquellos tiempos? Bueno, primero basta un recorrido muy rápido. Tenemos al primer historiador del estado de Hidalgo, que es el periodista michoacano Luis Escandón, que empieza a crear algunas obras. Posteriormente, Vicente de Paula Andrade, lo mismo, es un canónigo, un bibliógrafo, va a publicar algunas obras también sobre el estado de Hidalgo. El sacerdote de Molango, Canuto Anaya, de igual manera, interesado por la historia, y de esa generación de primeros historiadores de Hidalgo,
el más importante o el más representativo va a ser Teodomiro Manzano. Generalmente hemos creído que Teodomiro Manzano pues ha sido el primero, casi el único. Sí, quizá el único después de la muerte de estos tres historiadores anteriores a él, y sobre todo porque su obra fue prolífica, ¿no? Ya hablaremos con mayor detenimiento de Teodomiro Manzano, de la obra de Teodomiro Manzano, pero a su muerte, 1954, prácticamente la historia regional se queda vacía. ¿Por qué? Porque no hay un hombre o una persona que esté haciendo trabajos de historia regional de manera sistemática. Generalmente en esa época, pues algunas monografías locales, algunos pequeños textos sobre monumentos que empezó a publicar el INAH, sobre Izmiquilpan, sobre Actopan, sobre Tepeapulco, ¿no? Conforme los iban estudiando, pues iban sacando algunas monografías. Sin embargo, no existía como tal una historia regional, y quienes se dedican, por así decirlo, a mantenerla un tanto vigente, van a ser los poetas, van a ser los novelistas, la literatura en general, ¿no? Teniendo a personajes como Genaro Guzmán Mayer, que en su poesía, en su crónica, Rafael Cravioto Muñoz, desde luego desde Pachuca, van a utilizar la historia como parte de su poesía, parte de su trabajo literario, ¿no? Pero no es propiamente un proceso de investigación histórica. Entonces, quien lea Geopoética hidalguense, pues va a encontrar una persona que conoce la historia del Estado de Hidalgo. Sin embargo, no es propiamente alguien que la investigue o que la elabore, que entre en los documentos, en los libros. De esa generación de poetas, de esa camada de poetas hidalguenses, de literatos hidalguenses, va a despuntar uno sobre la década de 1950, 60 sobre todo, que es el licenciado eh, Metzca Ototonilqueño Isaac Piña Pérez, abogado, poeta también en sus inicios, empieza a incursionar en la historia regional y empieza a crear también breves opúsculos sobre los municipios, sobre algunos municipios de Hidalgo, como Izmiquilpan, como Actopan, Molango, y pues quizás una de sus obras más importantes o de sus ensayo más importante, porque es con el que entra a la Academia de Historia, es un trabajo sobre Pachuca en el siglo XVI. Preparaba o tiene inédita una historia del estado de Hidalgo, y pues él va a ser, digamos, el único, ¿no? De esta generación entre 1954, que está haciendo un trabajo más o menos regular sobre investigación histórica en Hidalgo. La característica, lo que nosotros observamos es que estamos viendo personajes de manera muy aislada, ¿no? Personajes que cada quien con iniciativa propia están trabajando en sus respectivos intereses. Sin embargo, es precisamente Isaac Piña Pérez, es el arqueólogo de Mineral del Chico, César Lizardi, quienes van a darse cuenta de que existe una inquietud en el Estado de crear una asociación, un centro de investigaciones históricas. Y entonces, durante el primer Congreso de la Cultura en el Estado de Hidalgo, a propósito del centenario, del primer centenario de la creación del Estado de Hidalgo, es donde empiezan a darse este tipo de ideas. Y ahí van a participar algunos personajes que igual de manera aficionada habían estado incursionando en temas históricos, como el arqueólogo Julio Ortega Rivera, como Isaac Piña Pérez, eh, y posteriormente digamos, con otros historiadores o con otros estudiosos de la historia, van a reunirse precisamente en 1972 para empezar a madurar esta idea de crear un centro. Isaac Piña Pérez falleció en 1969, ya no vio el fruto de estas inquietudes.
Sin embargo, va a dejar sembrada la semilla de esta creación de este centro. Sin embargo, podemos decir que el CEINAC es una coincidencia de ideas, porque por un lado se encontraba Isaac Piña Pérez, por otro lado estaban alumnos suyos como Juan Manuel Menes, como Arnulfo Nieto Bracamontes. Por otro lado está desde la Ciudad de México Luis Rublú Islas. Se encuentra también haciendo trabajos antropológicos el profesor Raúl Guerrero Guerrero, además también que fue profesor en la universidad. El sacerdote Héctor Samperio Gutiérrez, que ve la necesidad de crear una historia del Colegio Franciscano de Pachuca, de propaganda fide, porque ya existían cronistas o historiografías sobre el Colegio de Querétaro, el Franciscano de Querétaro, el de México, y eh, había un vacío historiográfico respecto de Pachuca, porque habían hecho los franciscanos pachuqueños, pues habían hecho cosas bastante interesantes en la Sierra Gorda y en el noreste del país. Entonces, para mí el CEINAC es una conjunción de ideas paralelas, una conjunción de ideas similares. Todos van a coincidir en la necesidad de crear un centro y eso es lo que va a dar fruto precisamente en San Luis Potosí, que se crea un congreso de historiadores de provincia donde dicen, vamos a crear un CEINAC, vamos a crear un Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas. Y entonces de esa manera es como va a empezar a conjuntarse este centro. Quienes tienen esta idea, estas ideas que estoy mencionando, hay que recurrir sobre todo a los actores, ¿no? Esto que comento es producto de las entrevistas que realicé a miembros del CEINAC vigentes, que me pudieron dar algunas notas y que van a coincidir precisamente en que era ya una necesidad impostergable, ¿no? Entonces, cada uno por su cuenta en un principio. Sin embargo, van a llegar precisamente a 1972, en donde coincidirán en San Luis Potosí, donde van a conocerse algunos de ellos, y de esa manera es donde dicen, bueno, Hidalgo creo que lo merece porque la bibliografía ha sido escasa, ¿no? Los trabajos de Manzano, la Comisión Científica de Pachuca, los desconocidísimos textos de Luis Escandón, el trabajo de Canuto Anaya sobre el obispado, el catálogo de construcciones religiosas. Entonces eran obras aisladas, obras que no reflejaban la grandeza de la entidad. Entonces, bueno, pues de esa manera es como van a reunirse varios de ellos. Y pues bueno, la Academia Potosina de la Historia pues sirve como punto de partida para establecer el CEINAC. Con una organización previa, se inaugura, como ya comenté, el 12 de octubre, y precisamente a la ceremonia inaugural va a estar ahí presente el sacerdote historiador Rafael Montejano y Aguiñaga. Bueno, hecho este contexto, vamos ahora sí a algunos puntos sobre la obra historiográfica del CEINAC. Antes mencionar, pues bueno, el lema Historia es toda experiencia humana, una idea filosófica que podemos encontrar en Immanuel Kant, en Hegel, ¿no? Sobre la experiencia humana. El logo, que es el convento de Actopan, como un elemento icónico del estado de Hidalgo, y desde luego la publicación de su revista más importante, la también icónica, pues que es Teotlalpan. Bueno, vamos ahora a entrar a Teotlalpan porque va a ser una de las obras más importantes que sirve como punto de partida para sirve como punto de partida para crear la historiografía del estado de Hidalgo de la que tenemos ahora. Es la primera revista en el estado de Hidalgo dedicada exclusivamente a la investigación histórica. Se publicaron 4 volúmenes para un total de 12 números, es decir, 12 números se encuentran reunidos en 4 volúmenes. Los números 4, 5 y 6 permanecieron inéditos.
Se publicó el número 1 en 1973, en ese mismo año el 2 y el 3, hasta 1975 se va a publicar el 6, 7 y 8, y posteriormente en 1976, 78, se va a publicar el 10 al 12. El objetivo de la revista pues, fue difundir las investigaciones en materia de historia regional y el estudio y la conservación del patrimonio histórico y artístico del estado de Hidalgo. La revista Teotlalpan, pues bueno, lleva su nombre al recuerdo del lugar de asentamiento de dos grandes culturas, que es la tolteca y la otomí, que nos precedieron en el territorio del actual estado de Hidalgo. El área conocida como Teotlalpan, pues es esta del sur de Pachuca y se extiende casi hasta el valle, hasta el Mezquital, e incluso toca puntos importantes del ahora Estado de México. El consejo editorial, pues, era presidido por los miembros fundadores del centro. Ellos son los que se dedicaban a organizar la revista. Arturo Herrera Cabañas y Héctor Samperio Gutiérrez fueron los directores de las publicaciones. Los jefes de redacción, pues, era Raúl Guerrero Guerrero y el padre Rafael Guzmán Lara. Entonces más jóvenes, Arnulfo Nieto Bracamontes y Víctor Manuel Ballesteros García, eran los encargados de administrarla y ponerla en circulación. El entonces estudiante de historia, José Vergara Vergara, pues era el encargado de hacer las notas bibliográficas y necrológicas cuando fallecía algún historiador, o de las novedades editoriales que existían ahí. Los primeros números van a ser bastante interesantes, porque en estas notas bibliográficas se van a mostrar la producción histórica del estado de Hidalgo al momento de la publicación de Teotlalpan. Y bueno, algo que quiero destacar sobre todo es qué encontramos en Teotlalpan. En Teotlalpan encontramos diversos artículos de diversa índole. Sin embargo, al revisar los 4 volúmenes, lo que yo encuentro son ciertas temáticas más o menos similares, y todas rondan en grandes temas. La historia religiosa, ¿sí? Concretamente la historia religiosa desde el punto de vista del Colegio de San Francisco de Pachuca, donde el padre Héctor Samperio es quien prácticamente va a dedicarse de lleno a ese tema. La historia del arte, donde encontramos los primeros textos del historiador Víctor Manuel Ballesteros García sobre su Atotonilco el Grande, ¿no? La población de donde él, pues, venían sus raíces familiares. José Vergara Vergara, que por cierto, pues era en ese entonces becario del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y pues nada menos que colaborador de la historiadora del arte pachuqueña, por cierto, Elisa Vargas Lugo. La historia de la minería, desde luego, la historia de los temas arqueológicos pachuqueños que había tenido con mucho interés el doctor médico Julio Ortega Rivera. La historia de Pachuca, desde luego, con Arnulfo Nieto Bracamontes, con Juan Manuel Ménez Yaguno, con Luis Corrales Vivar, y la biografía, ¿no? Encontramos algunas biografías sobre Bernardino de Sagún, sobre Juan Cedoria, sobre personajes icónicos o destacados del estado de Hidalgo, que había que sacar a relucir en estas publicaciones. Las etapas de la historia con mayor regularidad fueron las épocas virreinales, generalmente siempre el siglo XVI, XVII, XVIII, han sido de mucho interés. Por ahí algún pequeño textito sobre Pachuca en el siglo XIX de Arnulfo Nieto Bracamontes, pero por lo general pues eran estos trabajos. Hay que destacar este texto de Pachuca en los archivos de España de Luis Rubluo, la minería en Pachuca, los conventos de Atotonilco, de Izmiquilpan, ¿no? Que tenían pinturas murales interesantes, ¿no? Dignas de ser estudiadas. Entonces, esos eran los grandes temas que podemos encontrar nosotros en Teotlalpan. Ahora bien,
vamos a las primeras publicaciones del CEINAC. Hay una primera colección que se llama la colección Ortega Falkovska. Esta responde en honor a Florencio, perdón, ahí yo me equivoqué en la diapositiva, es Florencio Ortega y esposa, que eran enlaces culturales de México en México y Polonia, quienes patrocinaron las ediciones, y por eso se les llamó, a esta colección se le llamó Ortega Falkovska. Estos trabajos ya eran un poco más, con mayor rigor, se les exigía mayores trabajos, bueno, estaban apoyados en fuentes de primera mano, y tenía algunos de los textos más representativos era Fuentes para la historia de la tenencia de la tierra en el estado de Hidalgo, que a la postre sería el primer libro de Juan Manuel Ménez Yaguno. Sierra Gorda, un típico enclave misional del sacerdote e historiador franciscano gallego Lino Gómez Canedo. Posteriormente va a publicarse otra colección que es Toltecat, donde van a existir varios números más, todos interesantes y pues bueno, la gran mayoría ya agotados, algunos han sido reeditados, otros pues solamente pueden conseguirse en estas tiendas de antigüedades, estas tiendas en línea, librerías, donde pueden quizá hallarse estas obras, como el compositor Abundio Martínez, un símbolo mestizo. Está Efrén Rebolledo ante sus críticos, Alfajayucan, un pueblecito otomí, Hidalgo, pintoresco, artístico y monumental, de Luis Rublúo. Y quiero particularmente destacar el libro de Pachuca, litografía de una ciudad que fue, porque va a inaugurar toda una serie de publicaciones en torno a Pachuca. La historiografía de Pachuca se encontraba en deuda, ¿no? Hacía falta escribir sobre Pachuca, apenas las efemérides pachuqueñas de Vicente de Paula Andrade, los textos de la Comisión Científica de Pachuca, que era pues si bien era un texto de amplitud, dedicaba un pequeño apartado a Pachuca. Eh, el catálogo de construcciones religiosas, que quizá pudiera dar algunas notas, los trabajos de Isaac Piña Pérez. Entonces, respecto a otras capitales de la República Mexicana, pues la producción historiográfica sobre Pachuca era poca. Entonces, Juan Manuel Ménez Yaguno detecta particularmente esta necesidad de aumentar y de investigar más sobre la historia pachuqueña, además una historia ligada a la minería, y entonces es donde va a centrar posteriormente sus trabajos, y litografía de una ciudad que fue, pues va a ser la punta de lanza para crear otras monografías pachuqueñas que a lo largo de la historia pues se han publicado. Bueno, hay que mencionar, antes de pasar al legado del CEINAC, otra serie de publicaciones de carácter popular, que es la Biblioteca Popular Hidalguense, en donde van a surgir otros 4 breves números, otros números de revistas de divulgación, una dedicada a diversos temas, ¿no? Como la evangelización en la Sierra Alta, sobre la cuna de la antropología de Tepeapulco, la creación del Estado de Hidalgo, sobre Fray Andrés de Olmos, en fin, sobre distintos temas. 2 números monográficos, también dedicados a Pachuca, que es sobre la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuyo antecedente había sido el Instituto Científico y Literario, y pues estar asentado su edificio central en el convento de San Juan de Dios por los juaninos, y un monumento un estudio histórico arquitectónico sobre el otro monumento icónico de Hidalgo, que es el reloj monumental de Pachuca, que igualmente había sido tratado desde la literatura y hacía falta desde la historia y de la arquitectura, cosa que es subsanada por el arquitecto Luis Corrales Vivar. Y posteriormente un texto dedicado a Pisa Flores en la Sierra Gorda.
Recordar que pues particularmente el padre Héctor Samperio pues tenía particular interés en la Sierra Gorda dadas las misiones históricas, perdón, las misiones franciscanas en Sierra Gorda y en el noreste de México. Bueno, ahora sí, para concluir con esta charla, quiero que veamos cuál ha sido el legado del CEINAC, del Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas en Hidalgo. Si nosotros le preguntamos a Pepe Vergara, a Juan Manuel Menes, a Luis Rublú, a Raúl Arroyo, a Luis Corrales, que son los miembros del CEINAC que todavía permanecen vigentes, pues ellos seguramente que nos dirán muchísimo del legado del CEINAC. Yo quiero destacar estos en particular porque pues uno de ellos es que en plena producción del CEINAC va a crearse el archivo histórico del Poder Judicial, con la gestión que se logra por parte del CEINAC, va a traerse el archivo Casasola a Pachuca en el convento de San Francisco, lo que va a ser la base de la Fototeca Nacional de Lina y la creación de otras instituciones de cultura como es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el antes Instituto Hidalguense de la Cultura. Van a crearse otros importantes legados, ¿no? Que es desde luego la Academia Hidalguense de la Historia, fundada en 2010, y particularmente la importancia de formar historiadores, es decir, la importancia de profesionalizar historiadores. Ya durante los inicios del CEINAC se daban algunas clases, ¿no? Es decir, se impartía la docencia propiamente en el seno del CEINAC, en donde varios miembros, los que contaban con mayor experiencia en investigación histórica, pues eran los encargados de impartir clases. De hecho, pues llamaban a otros historiadores para que impartieran algunos cursos básicos, ¿no? Necesarios. Y esto con el tiempo fue madurando la idea de que se profesionalizaran y que hubiera historiadores hechos en Hidalgo. Y entonces pues tenemos la iniciativa de Víctor Manuel Ballesteros García para crear la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Hidalgo y posteriormente el maestro Juan Manuel Menes Yaguno en la Universidad Iberomexicana. Pues estos son algunos de los legados del CEINAC, el contacto con historiadores como el Archivo General, con historiadores extranjeros, con instituciones como el Archivo General de la Nación, el considerable aumento de la bibliografía histórica hidalguense y su modelo como pauta para crear nuevas instituciones. Y por último, pues bueno, yo quiero comentar qué pasó con los miembros del CEINAC al comienzo del siglo XXI, que es el siglo en el que nos encontramos ahora. Muchos pues fueron de este mundo a lo largo de estos años, de estos 50 años, siendo quizá los más recientes, o bueno, los inicios del siglo XXI, Arnulfo Nieto Bracamontes, que era cronista de Pachuca hasta su fallecimiento en 2003, falleció joven. Víctor Manuel Ballesteros apenas rebasaba los 50 años, tanto Nieto Bracamontes como Víctor Manuel Ballesteros García, que alcanzó el grado de doctor en historia, especialista en historia del arte, como vimos, fundador de la licenciatura en historia de la Universidad de Hidalgo y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El médico anestesiólogo Nicolás Soto Oliver, que también se incorporó posteriormente al Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, pues fue cronista de los barrios pachuqueños, especialista en el tema de la minería, falleció en 2014. El médico arqueólogo de vocación, discípulo de César Lizardi, Julio Ortega Rivera, que falleció alrededor del 2012.
¿no? Falta ahí por precisar la fecha de su muerte. Y bueno, ¿quiénes se encuentran actualmente vigentes en el trabajo historiográfico? Pues se encuentra el maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, que es cronista del Estado de Hidalgo desde 1983, cronista vitalicio, fue presidente honorario de los festejos del Bicentenario, promotor del Consejo Hidalguense de la Crónica, es hoy articulista en Criterio Hidalgo y forma parte de la Academia Hidalguense de la Historia. José Vergara Vergara, investigador del INA, fue director general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, licenciado abogado Raúl Arroyo González, que fue presidente de la corresponsalía en Hidalgo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, entre varios cargos más. Solo por mencionar quizá los más relacionados con el tema cultural. Ellos han sido funcionarios públicos en diversas instancias. Y bueno, aquí solamente mencionamos lo más representativo. El arquitecto Luis Corrales Vivar, que fue director de publicaciones en el gobierno del Estado de Hidalgo, es articulista, perdón, del Sol de Hidalgo, donde trata también temas históricos hidalguenses. Fue conductor de un programa de televisión llamado Revelando la Historia. Y pues desde luego el presidente de la Academia Hidalguense de la Historia, Luis Rubluo Islas, que además pues es miembro de diversas asociaciones de investigación histórica, religiosa y cultural. Entonces, pues bueno, como vemos, todos ellos han estado trabajando de manera muy ardua en esta conformación del CEINAC y pues bueno, yo como estudioso de la historia, como amante también del estudio y de la investigación histórica hidalguense, me sumo a las conmemoraciones del CEINAC con esta plática, con este trabajo que esperemos pues sea una aportación externa, por así decirlo, para entender y comprender la escritura de la historia en el estado de Hidalgo. Posteriormente empezaremos a dar una serie de pláticas respecto a puntos muy importantes en la historia del estado y bueno, pues hoy queremos inaugurar esta serie con el Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas. Que tengan un muy buen día y muchísimas gracias por escucharme. Esperaré con gusto también sus comentarios.